hepatitis. Y el objetivo de la clase hoy día es conocer a estos virus de la hepatitis y ver las características sobresalientes y estructurales, patogenia, la enfermedad, la forma de diagnosticar. El tratamiento van a ver que no tiene gran trascendencia porque no hay un tratamiento antiviral específico de lo más eficaz frente a estos virus. Yo parto esta clase siempre indicándoles que para sospechar de una infección por virus de la hepatitis o un daño hepático causado por virus de la hepatitis, hay marcadores bioquímicos que son fundamentales y que están aumentados en el caso de las hepatitis virales, y son las transaminasas, la aminotransferasa, que también la llaman la GPT, o la aspartato aminotransferasa, que también la llaman GOT. Estas son enzimas que normalmente son producidas por el hígado, pero también hay que recordar que hay otros órganos que son capaces de producir en cierta medida estas enzimas, como son el corazón y los músculos, incluso los riñones, ¿ya? Entonces, algo que nos llama la atención en un diagnóstico de hepatitis viral siempre va a ser la elevación de las transaminasas. ¿Por qué les digo eso? Porque muchas veces se quiere hacer un diagnóstico a ciego. Pacientes que tienen, por ejemplo, solo una bilirrubina ligeramente aumentada y ya le están buscando virus de la hepatitis. Algo que nos caracteriza entonces bioquímicamente es la subida de las transaminasas. El objetivo de esta clase es que al terminar ustedes me den la respuesta. Fíjense, lean los casos porque ustedes van a dar la respuesta. Si logran resolver esos casos al final de la clase, me voy tranquila. Si no, voy a pensar seriamente en jubilarme. Si no hemos perdido el tiempo, que ya no puedo seguir así, ¿cierto? Un hombre de 30 años desarrolla fiebre ictericia, consulta al médico porque sospechan de hepatitis B. Ahorita todavía no sabemos mucho de la B, pero se supone que al terminar la clase ya voy a saber. Solicita prueba sanguínea para el antígeno de superficie. ¿Qué será pues el antígeno de superficie? No sé. Y los anticuerpos antisuperficie dan negativos. ¿Cuál de las siguientes pruebas adicionales es más útil para establecer que la hepatitis está efectivamente causada por virus de la hepatitis B? El antígeno E, los anticuerpos contra C, los anticuerpos contra E o el antígeno delta. Ahorita parece chino, ¿no es cierto? Ya. En clases como esta ustedes no dan examen, yo soy la que estoy dando examen. Un hombre de 35 años, adicto a las drogas intravenosas, ha sido portador del antígeno de superficie. Otra vez me hablan del antígeno de superficie. Durante 10 años, de repente desarrolla una hepatitis fulminante y en 10 días muere. ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio podría contribuir más al diagnóstico? El detectar anticuerpos antisuperficie, detectar antígeno E, detectar anti-C, antivirus de hepatitis C o anticuerpos antivirus B, que es el virus delta. Seguimos en chino, ¿no? ¿O alguien ya sabe la respuesta? Todavía seguimos en chino. Siguiente pregunta, y eso les puede pasar. Esto es sacado de un caso real que pasó en una caja. Fíjense, paciente de 30 años fue diagnosticado con hepatitis por virus de la hepatitis B. Es nuevo de alta y a los 8 meses es una prueba de antígeno de superficie. Y da negativo. Entonces presenta una demanda argumentando que se hizo un mal diagnóstico inicial. Él decía, yo nunca tuve hepatitis B porque ahora me hago la prueba y no tengo hepatitis B. Pero nosotros, desde el punto de vista clínico, tenemos que probar que su diagnóstico fue correcto. Para demostrar que fue correcto, ¿cuál de estas pruebas solicitaríamos? Y este es un caso, como les digo, real, de un paciente. Entonces, el objetivo es que conozcamos los virus, ya les haya sonando. ¿Qué les ha sonado? Antígeno de superficie, antígeno E, antivirus de la hepatitis C, antivirus de la hepatitis delta. Entonces vamos a conocer cada uno de estos y vamos a volver a... Ustedes van a responder los casos, ¿ya? ¿Cuáles son los virus de la hepatitis? En general tenemos que conocer básicamente 5. Estos virus que se han descubierto, que se los han descrito en realidad por los años 90, 95 o 97, son menos conocidos, pero no podemos dejar de mencionarlos porque están en la literatura. Actualmente, ¿qué tenemos que recordar? El primero que fue descrito fue descrito por Bloomberg, quien descubrió en un aborigen de Australia, en un paciente con hepatitis, una proteína
que al final descubrimos que era la proteína que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, y a partir de ahí descubrimos entonces, primero virus de la hepatitis B. Cronológicamente después, Feinstein y sus colaboradores encontraron que algunos pacientes que tenían hepatitis podían transmitirlo de manera enteral y se encontraron partículas virales en las heces de esos pacientes. Entonces, a partir de ahí describimos el virus de la hepatitis A. Si se fijan, primero encontraron el B, después encontraron el A. El año 77 se documenta la presencia de otro virus de la hepatitis que era diferente, pero tenía mucha relación con el B, y lo llamaron el virus agente delta, o sea, es el virus de la hepatitis B, que fue descrito por primera vez en Nueva Delhi, pero fue más caracterizado en 1977 y le pusieron precisamente esta denominación. En el 84 encontraron otro virus que también, o sea, fueron hallados en las deposiciones de personas con hepatitis, y estas en realidad las vieron por microscopía electrónica. Tenía una estructura desconocida hasta que el año 90 la describen bien tal como la vamos a ver ahora. En 1989 logran fabricar en laboratorio un virus. Lo que pasa es que encontraron material genético, y a partir del material genético, ya por los años 90, logran fabricar los virus en el laboratorio, y resulta que ese era el virus de la hepatitis C que hoy en día lo conocemos. Estos otros que fueron descritos después, que son los virus GB o simplemente G y el TT, es porque ha sido encontrado en pacientes con hepatitis, pero que no correspondía a los anteriormente descritos. ¿Ya? Miren cuál es la importancia o el impacto que tiene la hepatitis sobre la salud a nivel mundial. Esta es una publicación del 2016, salió en Lancet, y si ustedes se fijan, lo que está en verde representa la mortalidad el porcentaje de mortalidad por año por cada 100.000 habitantes. Si nosotros nos fijamos dónde estamos, como el medio, ¿no? Hay regiones donde el impacto es muy bajo, pero hay otras regiones, como en el África, donde el impacto es súper alto y la mortalidad es alta. Y miren qué interesante, ¿cuáles son los virus de la hepatitis más frecuentes que causan mayor problema? Si ustedes analizan virus de la hepatitis A, muy poco, estamos hablando de aquellos que causan básicamente mortalidad. ¿Se fijan? El negro lo vemos poquito. Hepatitis B, ¿se fijan acá? ¿Cuál es el que tiene mayor impacto? El virus de la hepatitis C, C. Y miren el virus de la hepatitis E. Tiene, pero en ciertas regiones geográficas, como impacto. Entonces, por lógica, ¿cuál nos interesa conocer más? El C. Vamos a ir viendo uno por uno. Virus de la hepatitis A. Pertenece a la familia de los picornaviridea, la familia picornaviridea, o sea, es un picornaví. Lo primero que tenemos que conocer en cada virus es la estructura. Ya les dije, en un virus, ¿qué tengo que saber? Características generales. Si tiene manto o no, o sea, si está envuelto o no. ¿Por qué? Porque eso está muy asociado con la epidemiología. Con ciertas excepciones que vamos a ver justo en hepatitis, pero la mayor parte de los virus que no tienen manto se caracterizan porque tienen mayor resistencia a condiciones ambientales adversas, o sea, pueden sobrevivir fuera del ser humano, fuera de las células, ya pueden mantenerse viables. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos la estructura de los virus, ¿qué son? Una nucleocápside, es un material genético, y pueden o no tener una envoltura, que es una membrana afuera. Cuando decimos que no tiene manto, significa que no tiene membrana. Si no tiene esa membrana o estructura, manto o envoltura que le llaman, significa que esa estructura viral es mucho más resistente a las condiciones ambientales. ¿Qué significa? Que epidemiológicamente se puede diseminar más fácilmente, puede mantenerse viable mayor tiempo en el ambiente, y por lo tanto puede contagiar y puede causar hasta brotes, como en este caso. Este virus no tiene manto. ¿Eso qué nos indica? Que tiene cierta resistencia, ¿no es cierto? Que sí puede mantenerse viable. Ya vamos a ver en condiciones ambientales que no son de las mejores, porque no tienen ni células. ¿Qué tienen entonces? Una cápside que es icosaédrica,
tienen un genoma y su genoma es un ARN de hebra simple y de polaridad positiva. Yo ya les he explicado, ¿se acuerdan? Polaridad positiva, ¿qué significaba? Que cuando entra a la célula se libera el material genético y ese ya tiene la direccionalidad de un RNA mensajero y que directamente los ribosomas de la célula van a empezar a replicar o van a empezar a sintetizar proteínas. ¿Se acuerdan de eso, no es cierto? Entonces, siempre que sea un virus ARN, tenemos que saber si es polaridad positiva o es polaridad negativa, porque eso está estrechamente relacionado con su proceso de replicación. Hasta ahí vamos bien. El virus de la hepatitis A parece un coronavirus, no tiene manto, es citosaérico y su genoma es ARN de hebra simple, pero de polaridad positiva. ¿Cómo se transmite? De forma fecal-oral. Se puede transmitir a través de alimentos, agua contaminada, manos sucias, mariscos. ¿Qué significa? Que puede ocasionar brotes de hepatitis, ¿no es cierto?, en ciertos grupos poblacionales. Entonces puede causar epidemia. ¿Por qué? Por la forma de transmisión se transmite a través de los alimentos y por lo tanto puede afectar a población de cualquier edad. ¿Cómo se llama? En pediatría durante la niñez o en el tapado. El único reservorio establecido claramente es el ser humano. Sin embargo, puede mantenerse viable, ya van a ver en otros, como por ejemplo los mariscos y demás. Su periodo de incubación, más o menos, estamos hablando de unos 15 a 20 días. Periodos de incubación en caso de hepatitis, tienen que saberlos de memoria, tienen que saberlos. Porque parte del diagnóstico de las hepatitis están basadas en las características o datos epidemiológicos. Y eso les puede orientar en parte del diagnóstico. Son resistentes, y hemos dicho, el hecho de que sea desnudo lo hace viable y puede resistir detergentes, pH ácidos, una temperatura de los 60 grados. Eso es importante saber cuando se hace manejo de alimentos. En manejo de alimentos es importante saber porque tiempos mayores a los 60 grados son útiles para eliminar virus de la hepatitis A. Y pueden sobrevivir en el agua, y es más, es uno de los vehículos importantes de transmisión de virus de la hepatitis, tanto agua dulce como agua salada. ¿Cuándo es mayor? ¿Cuándo son mayores los datos epidemiológicos de incidencia, de prevalencia de hepatitis? En poblaciones que tienen malas condiciones de higiene o hay hacinamiento. O sea, estamos hablando básicamente de países en vías de desarrollo. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque puede mantenerse, ya hemos dicho, viable en alimentos buenos. Puede producir endemia y algo que es interesante es que un individuo que esté infectado con el virus de la hepatitis A, antes de empezar los signos y síntomas, hasta 2 semanas antes ya empieza a eliminar los virus a través de las heces y por eso puede diseminarse en una determinada población. Ya hemos mencionado esto, necesito que es bastante estable. Como es estable, nosotros necesitamos ver qué estrategias podemos utilizar. Una de ellas, hemos dicho, elevar la temperatura, por ejemplo, de los alimentos por encima de los 60 grados. Una evolución nos va a permitir eliminar la viabilidad del virus. Y lo otro es qué podemos utilizar en la práctica clínica. Fíjense que la cloración, o sea, el hipoclorito de sodio no se sube. Se puede utilizar formol, ácido peracético, radiaciones ultravioleta para hacer un manejo de estos virus. Esto es interesante, esto tienen ustedes en Google, pero les da claramente lo que es la patogenia del virus de la hepatitis A. ¿Por dónde entra? Por vía oral. Una vez que ha atravesado la barrera gástrica, llega al intestino y sí produce viremia, o sea, puede pasar al torrente sanguíneo. Si ustedes se imaginan cómo llega al intestino, pasa al torrente sanguíneo y a través de la sangre llega al hígado. Y en el hígado encuentra sus receptores. Y esos receptores específicos que ya se han identificado, que son, por ejemplo, inmunoglobulinas que pueden encontrarse en los linfocitos, va a hacer que puedan, en los linfocitos y en las células hepáticas, va a hacer que los virus entren a las células, a los hepatocitos y se multipliquen. Al multiplicarse, que van a producir una respuesta inmunológica importante. Hay un proceso inflamatorio y el que causa más daño es la respuesta inflamatoria. Y por eso hablamos de un inmunopatogénico. Están eliminados a través de la bilis y a través de la bilis van a pasar por las heces.
heces y este ciclo puede continuar. ¿Qué es lo que nos interesa? Ver la evolución clínica relacionada con la respuesta inmunológica, porque esto les va a servir de base para algo que es básico para un médico general: saber hacer el diagnóstico de hepatitis A y utilizar adecuadamente las herramientas de laboratorio. Fíjense acá, esta es una representación, es una gráfica de la evolución cronológica de la enfermedad y la parte inmunológica. A tiempo cero, ¿qué hemos dicho? Periodo de incubación, 15 a 20 días. Ustedes van a encontrar literatura que puede ir hasta más de un mes, como 45 días. Por lo tanto, yo siempre digo, para no olvidarme de hepatitis A, pues puedo decir que es de un mes o medio mes. O sea, más o menos me quedo con un mes para no grabarme que los días, porque se me van confundiendo, ¿no es cierto? ¿Qué tengo? Después de un periodo de incubación, fíjense que apenas se infecta el individuo, ¿qué es lo que va a aparecer primero? Los virus en el torrente sanguíneo. Después de eso van a aparecer los virus en las heces. ¿Y qué hemos dicho además? Que el individuo que esté infectado, fíjense aquí, si relacionamos con la clínica, o sea, cuando el paciente ya tiene signos y síntomas, vamos a ver que antes de que aparezcan los signos y síntomas, ¿dónde ya podemos encontrar el virus? En las heces, pero antes de las heces, en la sangre. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿por qué se producen, hemos dicho, las manifestaciones clínicas? Pues básicamente la respuesta inmunitaria. ¿Y eso por qué se da? Porque hay una afectación de los hepatocitos. Pero para que el hígado se afecte, ¿por dónde va a llegar el virus? A través de la sangre. Por lo tanto, primero aparece en la sangre, después aparecen las heces, luego vienen las manifestaciones clínicas. Y fíjense esto. El marcador serológico, como son las transaminasas, van a aparecer altas, justo coincidentes con las manifestaciones clínicas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un paciente, sospecho que tiene hepatitis, y puede ser, por ejemplo, en pediatría, usualmente uno lo primero que piensa es en hepatitis A por forma de transmisión. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a pedir? Un marcador bioquímico como transaminasas. Una elevación de las mismas está asociada con el cuadro clínico. Pero quiero que vean esto además. Miren cuál es el primer anticuerpo que aparece con el virus de la hepatitis A. IgM, ¿se fijan? Y miren el pico de IgM. Una vez que ha llegado a una concentración máxima, el IgM disminuye y recién va apareciendo niveles detectables de IgG. ¿Sí o no? Por lo tanto, si yo tengo un paciente que está en este periodo, aquí, cuando está con signos y síntomas, y quiero saber si tiene hepatitis A, ¿qué marcador serológico le voy a pedir? Si estoy en un super país, le puedo pedir detección de virus o material genético en ese sangre. Pero, ¿qué podemos más allá de eso? ¿Qué nos es útil? Solicitar IgM frente al virus de la hepatitis A. No les sirve pedir IgG, y grábense eso. No les sirve. ¿Por qué? Porque la IgG, ¿qué nos indica? Que ese paciente sí estuvo en contacto, sí tuvo a lo mejor una hepatitis, aunque sea subclínica, tiene anticuerpos, o sea, tiene respuesta inmunológica, memoria, pero no me ayuda a hacer el diagnóstico de hepatitis aguda, ¿está claro? Entonces, primera cosa así grande que tienen que salir, al salir de la clase tiene que estar grabada en su cerebro. Si quiero hacer diagnóstico de hepatitis A, ¿qué voy a pedir? Transaminasas como marcadores bioquímicos y voy a pedir IgM frente al virus de la hepatitis A. Porque la G no les sirve. Ahora, si ustedes quisieran hacer un estudio de la seroprevalencia de hepatitis A, por ejemplo, en la facultad, así, ahí voy a pedir IgG, ¿no es cierto? No voy a estudiar IgM, pero si estoy haciendo diagnóstico clínico, solamente puedo pedir IgM. Y aquí estamos en lo mismo. ¿Qué síntomas se van a presentar en el caso de la hepatitis A? En realidad son bastante inespecíficos. Si ustedes se dan cuenta, fiebre, fatiga, falta de apetito, náuseas, vómitos, malestar en general, a veces hay dolor de estómago, diarrea, son bastante inespecíficos. ¿Puede presentarse ictericia? Sí, la ictericia se presenta especialmente en los adultos. Los cuadros clínicos son más severos en los adultos que en los niños. ¿Por qué? Yo ya les he dado la respuesta. Por la inmunidad. Por la inmunidad.
Acuérdense por qué las manifestaciones clínicas, o sea, la enfermedad como tal, hemos dicho que es una inmunopatogenia. En realidad está dada porque hay una respuesta inmunológica que es la que más causa daño. Si hay una enfermedad en un niño pequeño, el sistema inmunológico no está completamente desarrollado. Eso beneficia porque el cuadro clínico va a ser menos severo. En cambio, en un adulto, el cuadro clínico va a ser más severo porque tiene ya su sistema inmunológico completamente desarrollado y efectivo. ¿Ya? Y lo que decíamos, aparece en la materia fecal antes incluso de los síntomas, pero lo que nos interesa, título, durante los síntomas van a tener un título alto de las transaminasas y van a tener un título alto de IgE. La mortalidad es rara. La cronicidad usualmente no ocurre. ¿Eso qué significa? Que no vayan a decirle pues a una mamá, como alguna vez he visto, ay, ha tenido hepatitis A, ese hígado hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque puede pasar un estado crónico. En el hepatitis A usualmente no se describe. No podemos decir que es imposible, pero es muy poca la ocurrencia o casi nada. La mortalidad también es bastante baja. No es nula, ¿no? Pero es muy baja, a no ser que haya una sobreinfección con otro virus de la hepatitis. No podemos hablar de portadores en el caso de la hepatitis A, y es lo que habíamos dicho, que es más severa en los adultos versus. En cuanto a la epidemiología, que hemos dicho además, el reservorio es el ser humano, pero puede mantenerse viable en agua o en alimentos. Puede transmitirse de persona a persona por el consumo de alimentos contaminados. ¿Con qué se contamina? Con heces, ¿no es cierto? Porque han visto que el virus puede salir a través de las heces de los pacientes que están infectados con el virus. Está muy asociado con una falta de condiciones higiénicas, con bajas condiciones socioeconómicas, con hacinamiento, y es lógico, y eso está relacionado, o esa es una característica común a todas las enfermedades infecciosas que son transmisibles por contaminación fecal de alimentos. Resiste, ya hemos dicho, a detergentes, a pH ácido, y algo que también se ha encontrado, han hecho estudios y han encontrado que hasta en las patas de las moscas podemos encontrar virus de la hepatitis A, y podría ser una forma de transmisión a partir de las heces fecales a los alimentos, donde también se han encontrado en cantidades grandes en los mariscos, porque los mariscos, como puede sobrevivir, puede mantenerse viable más que sobrevivir en las aguas, los mariscos que hacen, filtran el agua, las aguas salinas por ejemplo, para obtener sus nutrientes, y de esa forma pueden retener también las partículas de los virus de hepatitis A. Por lo tanto, los mariscos pueden ser una forma de transmisión del virus de la hepatitis A. Distribución mundial, o sea, está casi en todo el mundo, menos en América del Norte. Nosotros, igual que todos, son los países con riesgo de infección moderado a alto. Diagnóstico, nos quedó claro, ¿no es cierto? Detecto IgM frente al virus de la hepatitis A, no hay un tratamiento específico. Y la prevención, ¿cuál va a ser? Todas las medidas que son útiles para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas a través de alimentos o aguas contaminadas. ¿Listo? Lavado de manos, la cocción, clorar el agua. Pero además hoy en día se describe una vacuna, la OMS recomienda la vacunación contra el virus de la hepatitis A, que es un virus inactivado, es un virus que lo han inactivado con formol y que puede administrarse en niños pequeños de 2 años o en población de riesgo. Clarito, simple, ¿no es cierto? Virus de la hepatitis A. Tengo que apurarme porque si no vamos a terminar. Virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, no se van a olvidar de esa foto. Miren, el virus como tal, miren qué bonito, tiene manto. En el manto hay unas proteínas que están saliendo hacia afuera, que son de 3 tamaños. La S, o sea, small, large y medium, S, M y M. Y estas son las que se llaman proteínas de superficie. Tiene una nucleocápside, que es icosaédrica, pero miren estos, a mí me encanta esa foto cuando ven esto, son como unas partículas
así largas o redonditas, esféricas. ¿Y saben de qué está hecho? De membrana con antígenos de superficie, con proteínas de superficie. O sea, un paciente que se infectó con el virus de la hepatitis B, ¿qué va a tener? En su sangre va a tener circulando virus de la hepatitis B enteros, pero también va a tener estos pedacitos como de membrana que están circulando en su sangre. ¿Ya? Pregunta a ustedes, ¿todos se han vacunado contra el virus de la hepatitis B? No. ¿Quién no se ha vacunado? A ver. ¿Quién sí se ha vacunado? ¿Quién no sabe? O sea, me están tomando el pelo. Les estoy hablando cualquier cosa, no me quieren contestar. No les voy a contar entonces la hepatitis B, porque para ustedes es importante la hepatitis B, ¿o no? Como médicos. Como médicos es fundamental. Pregunta al grupo de ustedes, ¿qué pasa si se infectan con un virus de la hepatitis B? ¿Qué les va a pasar? Nada. ¿Se pueden curar? A ver, cuéntenme algo, pues díganme, no sé, bueno, sí o no. Una persona que se infecta con el virus de la hepatitis B, porque ustedes han oído hablar desde que llegaron a la facultad, al menos, vacuna, ¿cierto? Como son tan inconscientes y la mayoría no se ha vacunado, porque si se hubieran vacunado me hubieran dicho, sí, yo a tal... Entonces, psicológicamente hablando, no se ha vacunado. ¿Qué pasa si se infectan? ¿Saben cómo se pueden infectar? ¿Por qué siendo médicos es importante vacunarse contra el virus de la hepatitis B? ¿Por qué? ¿Cómo se pueden infectar? ¿Cómo se transmite el virus? Fluidos biológicos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si ustedes hicieron un corte, no lo notaron y agarraron algo que tenía sangre de un paciente con virus de la hepatitis B? ¿Ustedes creen que el virus puede mantenerse en el piso, en la sangre? Sí. Tiene manto, pero es uno de los pocos que es bastante resistente a pesar de que tiene manto. Ya les voy a contar estudios que han hecho cuánto tiempo se mantiene en el suelo. Y algo que es importante saber, si yo me infecto, ¿me podré sanar o estoy destinado a morir con hepatitis? Solo Dios sabe, ¿no? Pero hay probabilidades, y es lo que vamos a ver. ¿Varias preguntas o no? ¿Suena interesante o no? ¿A quién le vacunaron contra el virus de la hepatitis B? Levanten la mano. ¿Qué le inyectaron? Grosso error, pues siempre averigüen. ¿Qué me está poniendo? ¿Qué es esa vacuna? ¿De qué se trata? Sean curiosos. Ya van a ver por qué es importante. El virus de la hepatitis B tiene como blanco importante el hígado, pero puede multiplicarse en algunas células como páncreas o riñones, pero tiene tropismo específico por los hepatocitos. Es un hepatovirus, aquí lo vamos a ver mejor. Puede sobrevivir, fíjense eso, fuera del organismo por lo menos 7 días, por lo menos una semana y ser infectante. ¿Por qué es importante eso? Porque puede sobrevivir en ambientes que han sido contaminados. Hola. Hola. En un rato yo les digo, por favor, ¿ya? Ya. A ver, miren todo lo que han encontrado. ¿Cuáles eran los antígenos de superficie? Ya les he mostrado en la foto inicial. ¿Cuáles eran? Les he dicho, grábense esa foto. La partícula tiene una envoltura o manto y ahí le salen unas proteínas que se llaman proteínas de superficie. Esas pueden mantenerse estables incluso si se han congelado las muestras. Pero lo que quiero que vean es que puede mantenerse viable después de que sea almacenado. 25 grados centígrados, estamos hablando más o menos la temperatura ambiental. Y puede mantenerse por lo menos una semana. Por eso les he puesto esta foto ahí. Está claro que si estamos trabajando en un centro hospitalario, un centro de atención de salud, y hemos tenido un paciente y van a ver los fluidos biológicos, porque no solo la sangre, sino otros fluidos biológicos pueden tener las partículas virales, esas pueden mantenerse viables hasta una semana a temperatura ambiente. Y por lo tanto ser una fuente de infección. O sea, ya estamos viendo los riesgos a los que vamos a estar siendo expuestos como profesionales, ¿no es cierto? El antígeno puede mantenerse estable hasta 6 horas.
¿Qué puede ser útil? Ya hemos dicho al principio, algo que es práctico y algo que es útil, hipoclorito de sodio. En concentraciones entre 0,5 al 5%, se ha visto que es efectivo para eliminar las partículas virales. ¿Ya? Bueno, una vez que uno se ha infectado con el virus, ya vamos a ver ahorita las vías de transmisión, una vez que uno se ha infectado, ¿qué hace el virus? ¿Qué hemos dicho? Que va a llegar al hígado. ¿Qué va a hacer en el hígado? Va a encontrar su receptor, se va a adherir. Hay receptores específicos, por ejemplo, se ha encontrado que en la superficie de los hepatocitos hay receptores de transferrina. Ellos usan esos receptores y se entran en los hepatocitos. Y tiene un proceso de replicación que es bastante interesante, porque este virus es un virus ADN. Ya vamos a ver ahorita eso, que está abierto, diapositiva. No importa. No, mejor veamos la estructura y vuelvo atrás. Ya debería haber invertido esa diapositiva. Primero veamos su estructura. Es un virus que hemos dicho que tiene manto, ¿se acuerdan? Tiene una nucleocápside que es icosaédrica. Tiene un ADN que es circular, pero es parcialmente bicatenario. ¿Ven aquí? Son 2 hebras de ADN circulares, pero son parciales. Están medio entrecortados. O sea, no son los 2 círculos enteritos, sino que le falta pedacitos. Por eso se dice que es parcialmente bicatenario. Lo otro que es interesante, que dentro de la estructura del virus hay proteínas que tienen actividad enzimática. Por ejemplo, se ha encontrado que tiene, y que es bien interesante, tiene una polimerasa. Y la polimerasa tiene actividad de una retrotranscriptasa y una ribonucleasa. ¿Saben lo que es la retrotranscriptasa? Es una enzima capaz de fabricar ADN a partir de ARN. Las células humanas no tienen esa capacidad. Nosotros, como seres humanos y los animales, dentro de nuestras células no hay una enzima que sea capaz de transformar ARN en ADN. ¿Lo saben quién tiene esa capacidad? Que me ha tocado darles también, los retrovirus. Pero resulta que este es un virus ADN que no es retrovirus, pero sí tiene una enzima capaz de hacer una retrotranscripción, o sea, fabricar ADN a partir de ARN. Y ribonucleasa significa que tiene esa enzima, además, a ver, fíjense, además tiene RNA, fabrica ADN, y además la ribonucleasa que hace, destruye el ARN. ¿Ya? A eso se llama ribonucleasa, ¿se entiende? Retrotranscriptasa, ¿qué era? Convierte RNA en ADN. ARN a ADN. Y la ribonucleasa destruye el ARN. ¿Ya? Tiene una proteína P que está adherida al genoma. Tiene un antígeno core. ¿Cuál es el antígeno core? La nucleocápside. Que tiene una nucleocápside, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esa nucleocápside son proteínas que también son antigénicas y se conoce como el antígeno core o central. ¿El antígeno de superficie dónde está? En la membrana. Acuérdense que tiene una membrana y tiene proteínas mirando hacia afuera. Esos son los antígenos de superficie. ¿Qué más es interesante? Que para entrar más rápidamente a los hepatocitos tiene afinidad a la albúmina sérica. O sea, ¿qué hace? A ver, piensen. Está en la sangre, se une a la albúmina y gracias a la albúmina llega más rapidito y se entra más rapidito a los hepatocitos. Madura en el retículo endoplásmico, ¿eso qué significa? Si ustedes han visto la foto al principio, ¿se acuerdan? Ese manto o esa envoltura que tiene pertenece a algún individuo. ¿Por qué? Porque le ha robado un pedacito de la membrana a algún aparato de Golgi o a un retículo endoplásmico de algún hepatocito de algún individuo. Porque esa membrana al final es membrana humana. Es lo que el virus hace, fabrica sus proteínas, las manda, es lo que les conté, ¿se acuerdan? Las manda a la membrana y al momento en que sale arranca un pedacito de esa membrana y se sale y esa es la partícula viral completa. ¿Ya? ¿Sí o no? Y miren que además puede hacer este virus. El ADN del virus puede cortar, o sea, el virus puede cortar el ADN del ser humano y puede meter su material genético dentro. ¿Y eso qué significa? Que si lo ha integrado, esa persona que tiene hepatitis B va a vivir siempre con la hepatitis B, porque ¿cómo se sale el material genético del cromosoma de los hepatocitos? Difícil. ¿Hasta ahí vamos bien? Como ya conozco la estructura del virus, ya puedo ver cuál es el proceso de replicación. Llega el hepatocito, encuentra el receptor, se adhiere,
hay un denudamiento. Acuérdense cómo hace el virus. Libera la cápside y libera el material genético. ¿Pero qué hemos dicho que es un material genético? ADN bicatenario parcialmente bicatenario, ¿no es cierto? Le falta pedacitos, o sea, es circular y parcialmente bicatenario. ¿Qué es lo que hace? Como tiene una enzima dentro de la partícula, esa enzima lo que va a hacer es fabricar, lo primero transcribe y genera ARN. Entonces, si ustedes se fijan, hay un intermediario que es de ARN. Y como tiene una retrotranscriptasa, una proteína con actividad retrotranscriptasa, el ARN recién da lugar al ADN. Y este ARN que va quedando va siendo eliminada por la ribonucleasa. Y luego esta hebra, que es de DNA, va a fabricar su hebra complementaria, pero como tenía metidos pedacitos de ARN, va cortando la ribonucleasa del ARN y por eso queda, se ha encontrado que por eso queda DNA de doble hebra, pero que le faltan pedazos. ¿Se entiende? Más o menos. Vuelvan a leer, vuelvan a revisar. Si ustedes no han entendido, van a leer el libro y les va a resultar fácil cuando lean replicación de virus de la... ¿Ya? ¿Sí o no? Después, ¿qué va a hacer el virus? Va a obtener su envoltura, pero la envoltura lo obtiene porque le roba al retículo endoplásmico, al complejo de Golgi, sale y va a ser liberado. Volvemos. Esta es la representación esquemática de la primera foto. Puedo encontrar en un individuo infectado las partículas completas o puedo encontrar parte de la membrana con los antígenos de superficie. Y esto es fundamental para que sepan hacer el diagnóstico de hepatitis. Puede encontrarse la partícula completa, el virión completo, le han llamado partícula de Dani. O puedo encontrar las partículas del antígeno de superficie. ¿Por qué? Porque puedo encontrar unos redonditos así de membrana, o puedo encontrar unos filamentos de membrana que tienen antígeno de superficie. Si yo resumo entonces la estructura antigénica del virus de la hepatitis B, para mi gusto, si ustedes entienden esto es básico y central para poder entender y hacer el diagnóstico, no solo hacer el diagnóstico, sino entender la patogenia del virus de la hepatitis B. Fíjense, si yo lo represento esquemáticamente, ¿qué hemos dicho? Tiene manto, ¿sí o no? En el manto están las proteínas que son los antígenos de superficie. Ya vayan familiarizándose con la nomenclatura. Ustedes van a encontrar HDSAG. ¿Qué significa? Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. Y esa nomenclatura es universal. O sea, esa sí tenemos que aprenderla como tal. Luego tenemos que tiene una nucleocápside que es icosaédrica y que está formada por proteínas, ¿no es cierto? Esas proteínas son el antígeno core o antígeno central, si quieren. ¿Cómo se representa? Antígeno C del virus de la hepatitis B. ¿Ya? Además de eso, se ha encontrado que en su genoma codifica una proteína que no se mantiene dentro de la partícula viral, sino que el virus la bota hacia afuera, que se conoce como el antígeno E. Grosso error. ¿Cómo representaría esquemáticamente esto? Antígeno E. Me ha faltado, ¿ok? Siempre digo, no voy a... Y todos los años digo que voy a corregir esa tontería y siempre me encuentro lo mismo. Antígeno, voy a representar HDEG, este antígeno. ¿Dónde está fuera de la partícula viral? ¿Dónde voy a encontrar? Nada, anda ahí en el plasma de una persona que tiene hepatitis B. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué voy a encontrar en estas esferas y filamentos? ¿Qué antígeno? Solamente antígeno de superficie. ¿De acuerdo? Ahora, vayamos viendo cómo se transmite. Por inoculación de sangre infectada, por contacto con fluidos, productos derivados sanguíneos, por contacto sexual, puede estar en la saliva, el semen, puede estar en la leche materna. La madre infectada puede transmitir este virus al hijo en un momento del parto, y ese es el mayor problema, ya van a ver. Si la infección neonatal es mucho más peligrosa que tener una infección en etapa adulta. Altamente prevalente en homosexuales y drogadictos, y esto que tienen en Murray es interesante que ustedes vean y analicen. Fíjense,
¿Cómo uno se puede infectar? Por relaciones sexuales, por contacto con fluidos como la sangre, por el compartir, por ejemplo, jeringas, característico, por eso es importante entre los drogadictos, porque si comparten jeringas que están contaminadas, esa es una fuente de infección. Hay una infección inicial, o hemos dicho que también puede ser neonatal, ¿cierto? Miren, entra el virus pasa a la sangre. Si en la sangre hay unos soldados que lo bloquean, no pasó nada y no llega al hígado. ¿Qué logramos con la vacuna? Esto, por eso yo le aumentaba esa foto a eso para que se ubique. Si el ser humano tiene anticuerpos, son como unos soldados, lo bloquean, no va a llegar al hígado y no va a producir hepatitis. Si no tiene estos anticuerpos, que son los que impiden la diseminación, va a llegar al hígado. ¿Qué va a pasar en el hígado? Se van a multiplicar. Si se multiplica, ¿qué se genera en gran cantidad? Que hemos dicho que está circulando por la sangre. Partículas virales, pero también van a haber pedazos de membrana que tienen antígeno de superficie. ¿Sí o no? Esos que son larguitos o las esferitas, esos, ¿no es cierto? Que son los antígenos de superficie. ¿Qué van a hacer estos antígenos de superficie? Pueden inducir a que el sistema inmune forme anticuerpos contra los antígenos de superficie. Y va a haber un momento en que se van a unir los antígenos de superficie, o sea, a ver, hagan volar su imaginación, están en la sangre, tienen los antígenos de superficie, se han formado los anticuerpos, se forman unos complejos. Y esos complejos pueden ir a depositarse en arterias, articulaciones, y va a dar un tipo de hipersensibilidad de clase 3. Y por lo tanto, un paciente que ha tenido hepatitis puede tener artritis, arteritis, vasculitis. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Cómo se explica eso? Por el tipo de hipersensibilidad de tipo 3. ¿Y por qué? Porque se han formado anticuerpos. Los anticuerpos anti-S se han unido con los antígenos S, han formado unos complejos y eso va a desencadenar una respuesta de hipersensibilidad, que es un proceso inflamatorio. Por eso hablamos de enfermedades del complejo inmunitario. ¿Se entiende? Están siguiendo la idea, ¿no es cierto? Llega el virus, pasa a la sangre, hay anticuerpos, terminó la historia. No hay anticuerpos, llega al hígado. Llega al hígado, ¿qué hace? Se entra a las células. Y ahí está lo que les he puesto, el proceso de replicación. Se multiplica, multiplica, multiplica. ¿Qué forman? Un montón. Antígenos de superficie. Ese antígeno de superficie induce es antígeno, por lo tanto, induce una respuesta inmune humoral. Se forman anticuerpos anti-S. Los anticuerpos anti-S pueden reaccionar con los S. Y ese paciente que ha tenido hepatitis B puede tener, entonces hemos dicho, todo un complejo, un tipo de enfermedades que se llama del complejo inmunitario, por lo que acabamos de explicar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué puede pasar entonces? Puede pasar que si el sistema inmunológico, y eso ya se ha demostrado, si el sistema inmunológico celular del paciente es adecuado, el paciente se cura. O sea, va a pasar todo eso, le va a dar, qué sé yo, una artritis, una vasculitis, lo que ustedes quieran, pero el virus, chao, desaparece del hígado, se fue. Siempre y cuando el sistema inmunocelular esté óptimo, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas inmuno. ¿Se entendió? ¿Qué pasa si falla el sistema inmunológico celular, el sistema inmunicelular? Los virus no se van a ir nunca, no se borran, el paciente no se cura. Va a volver la viremia, o sea, van a volver a pasar por la sangre va a ir, se va a distribuir otra vez por la saliva, por el semen, por la sangre, secreciones vaginales. El virus sale por todos esos fluidos. Y nuevamente vamos a tener un paciente que sí puede transmitir el virus de la hepatitis B. Por lo tanto, ¿qué hemos aprendido? ¿Se pueden sanar si se infectan con virus de la hepatitis B? Sí. Yo les había dicho, se sanarán, solo Dios sabe, ¿no? Porque depende de cada individuo. Si tienen un sistema inmunocompetente adecuado, lo más probable es que se sanen. Si no, pueden pasar a un estadio que ya vamos a ver que es crónico. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Personal de salud, pero ya están plenamente identificados los que tienen mayor riesgo. Miren quiénes son. Dentistas, enfermeras, los que trabajan en el laboratorio, banco de sangre, y ahí hay que añadir los cirujanos, que también están en riesgo. Parejas y personas infectadas, promiscuos sexuales, claro, porque hemos aprendido que la hepatitis B también es una ITS, también se transmite por vía sexual. Personal de instituciones de salud mental por contacto con los ruidos o las cárceles, o los pacientes que tienen, familiares de pacientes que tienen
hepatitis crónica. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? Una hepatitis aguda se puede curar. Si se ha curado, ¿qué significa? Que yo voy, me saco el hígado, veo el hígado y ya no hay virus. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el paciente tiene el virus? Los virus se quedaron felices en los hepatocitos y se siguen multiplicando y otra vez producen viremia. Ese es un paciente que ha pasado a un estado crónico, porque los virus están en el hígado. Periodo de incubación. Hepatitis A, ¿cuánto era? 15, 20 días. Puedo decir un mes y estoy tranquila, ¿no es cierto? Porque más o menos. En el caso de la hepatitis B es más grande, más largo, fíjense. 45 a 160 días. Para ustedes eso es importante, porque cuando hagan diagnóstico de hepatitis ya me da sueño. ¿Saben qué? Yo lo hago con tanto entusiasmo y cuando se vuelve siento que me estoy aplazando. Ya. 45 a 160 días. ¿Por qué? Porque la parte epidemiológica para ustedes va a ser fundamental. Si yo estoy sospechando de una hepatitis B, ¿qué tengo que investigar? Posible foco infeccioso, ¿no es cierto? Entonces, eso sí me va a ayudar y por lo tanto tengo que conocer el periodo de incubación. Clínicamente es útil. Inicio más insidioso, transaminasas altas. Eso también van a diferenciar con la hepatitis C, ya vamos a ver. En la B, las transaminasas suelen ser altas, en la A también. En cambio, en la C, las transaminasas suben, pero como que suben, como que no suben, como que están más o menos altas, o sea, no tanto como en el caso de la hepatitis B. ¿Fulminante puede ser? Sí. Hay personas que mueren con hepatitis B fulminante. Tiene una mortalidad hasta de un 60%. Es más persistente en inmunocomprometidos, lógico, ¿no es cierto? Lógico que sea persistente y crónico porque hemos dicho que se ha demostrado que la inmunidad celular es fundamental para curar el cuadro de hepatitis aguda. La infección adquirida en la infancia es importante. ¿Saben cuál es la probabilidad de curarse? ¿Cuál es la probabilidad de pasar a cronicidad?